Y no olvide, ya sabe, conectarse a @ImagenTVMex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Detienen a Juan N., presunto autor intelectual de la agresión contra la saxofonista María Elena Ríos, la que fue con ácido, ¿se acuerda? Plan del gobierno contra pandemia será modelo para otros países, afirma López Obrador. El Senado envía una contrapropuesta. Y ahora los pueblos mágicos cierran sus accesos en Hidalgo ante propagación de COVID-19. Y lamentablemente es cierto, la mamá de Juanito, recuerda a su hijo, quien se lo presentaba apenas el viernes de la semana pasada. Su hijo, que la cuidó amorosísimamente tras contagiarse ella de coronavirus. Bueno, pues el menor murió lamentablemente este fin de semana en un accidente. Y yo le recuerdo que usted y yo estamos conectados a través de mis redes sociales. Yuri Díaz Sierra, las dos con R, tanto en Instagram como en Twitter. Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Yo no descanso, yo sueño que como que estoy recreando ese momento cuando llegan y me vacían el ácido, o si no, estoy en algún otro lugar y de repente me veo y veo cómo tiene ácido mi cuerpo y vuelvo a tener esa sensación. Es algo horrible que no, ni a él no se la deseo, pero esto no quiere decir que no merece justicia, no, al contrario, él merece un castigo ejemplar para que no se le haga fácil a cualquier otro demente agredir a una mujer de esta manera. Así es como pedía castigo María Elena Ríos para el hombre que asegura ordenó atacarla con ácido. Juan N. se encuentra hoy detenido. El exdiputado fue aprehendido este lunes por la Policía Estatal en Oaxaca. El también empresario gasolinero era buscado por tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista. En su cuenta de Twitter, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó la detención. Juan N. es el cuarto detenido por esta agresión. Los dos presuntos autores materiales y quien planeó la logística del crimen ya se encuentran en el reclusorio. Qué caso tan doloroso el de María Elena. Ojalá y le apliquen la pena máxima a un hombre que se atrevió siquiera a pensar, idear una agresión así en contra de una mujer. En otros temas, apenas este viernes le conté la conmovedora historia de Juanito. Les doy gracias por acordarse de mi cumpleaños y muchas gracias por los regalos y muchas gracias aparte por haberme dado el apoyo a mi mamá y a mí por lo de su enfermedad. Gracias, bye. El festejo, el abrazo, el pastel, el ánimo, mi amor, te quiero mucho y los regalos y bueno, una comida. Y este año fue diferente. Y triste ver a mi pobre niño, 14 años, y mamá, yo hago la sopita, mamá, yo trapeo, yo desinfecto, y todo de lejitos. Pero mi niño dijo, yo me quedo contigo, y no se me va a olvidar que dijo, no mamita, con esa enfermedad, si te mueres, ¿qué voy a hacer? No mami, yo me muero contigo, nos morimos juntos. Y como se lo conté, este pequeñito cuidaba a su mamá contagiada de coronavirus. Lamentablemente, el menor falleció este fin de semana en un accidente en su casa en Ecatepec, allá en el Estado de México. Acababa de cumplir 14 años y esperaba que su mami regresara del hospital. Juan Eduardo murió electrocutado al prender la bomba de la cisterna. Más adelante le voy a presentar la conversación que nuestra corresponsal María de Los Ángeles Velasco sostuvo tras este lamentable, terrible hecho con su mamá.
En México ya son 94 es el número oficial de muertos por coronavirus. De acuerdo con el último corte, el de anoche, el de las autoridades, hay 2.143 contagios y más de 5.000 casos sospechosos. La Ciudad de México ya superó la barrera de los 500 pacientes, mientras que el Estado de México llegó a 204. Puebla presenta 147 y Jalisco 123. Aquí en la Ciudad de México, policía que murió por coronavirus pudo haberse contagiado en otro lugar y no en el Vive Latino como se especula, informó la Secretaría de Salud. Detalló que el elemento cubrió el festival ese domingo, el 15 de marzo, y fue el lunes 17 cuando reportó tener vómito, diarrea y dolor de estómago, que fueron disminuyendo paulatinamente. 11 días después, de nuevo se sintió enfermo, por lo que fue internado y hasta entonces fue cuando dio positivo a COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que habrá que corroborar la información, pues los días del Vive Latino había poca transmisión y era extraordinariamente improbable, dijo él, que se contagiara en el festival. El oficial Efraín Santillán padecía diabetes tipo 2, lo que lo hacía, además, población más vulnerable. Porque todos somos vulnerables, ¿eh? No hay más y menos, no hay poblaciones que vayan a sufrir este coronavirus si no presentan estos síntomas. Cualquiera puede padecerlo. Hay poblaciones que son más vulnerables, eso sí. Fue un trailero la fuente de contagio de COVID-19 en el Hospital del Seguro Social de Monclova, Coahuila, así lo informó el director del IMSS. Zoé Robledo detalló que el hombre acudió a la clínica el 14 de marzo con síntomas de COVID, pero hasta el 17 fue ingresado con dificultades respiratorias. Uno de los contagiados fue el médico urgenciólogo que murió a causa de esta enfermedad y al menos 22 trabajadores más. A partir de estos hechos se determinó separar al director del hospital hasta que se concluyeran las investigaciones. En otros temas, no habrá otro plan para reactivar la economía tras la crisis por coronavirus, asegura Andrés Manuel López Obrador. Incluso precisó que el suyo será un modelo para otros países, pues está pensado para proteger a los que menos tienen. En la mañanera respondió a quienes cuestionaron este proyecto presentado ayer en Palacio Nacional. Algunos dicen, ¿dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México. Y eso no. Entre estas medidas, López Obrador propuso la disminución de los sueldos de altos funcionarios, eliminar los aguinaldos desde subdirectores hasta el presidente de la República, también la reducción de gastos de publicidad, partida de viáticos, gastos de operación y compras a proveedoras. Prometió la creación de 2 millones de empleos en 9 meses y 22 millones de beneficiarios en programas sociales. Precisó que también habrá devolución del IVA al sector empresarial y 25,000 millones de créditos a pequeñas empresas. Expreso mis condolencias a las familias de quienes han enfermado o han perdido a sus seres queridos en esta contingencia. Desgraciadamente, todavía falta tiempo. La parte más difícil de la epidemia está por llegar. Se reiniciará pronto la recuperación económica. A diferencia de otras épocas, cuando se le pedía al pueblo fajarse el cinturón, ahora es el gobierno el que se está apretando el cinturón. En esta crisis, subrayo, transitoria, a cada quien le toca hacer su parte. Entiendo que los conservadores y quienes han medrado con el llamado modelo económico neoliberal no compartan nuestra visión de desarrollo con justicia y democracia. Pero a nadie engañamos.
y hay constancia de ello. Se apoya a los más necesitados, a los pobres y a la población más vulnerable ante la epidemia del coronavirus. Aunque poco, no como quisiéramos, hemos avanzado en la disminución de la incidencia delictiva. La estrategia para garantizar la paz se sustenta en atender las causas que originan la violencia, y el Estado mexicano no está asociado a la delincuencia. A pesar de las adversidades, no se detendrá la transformación de México. Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie. ¡Viva México! Y en respuesta, senadores de oposición presentan un plan emergente para enfrentar la crisis por COVID-19. En materia económica, los legisladores del PAN, PRI y PRD proponen defender el empleo existente a través de apoyos, garantizar apoyo a los enfermos de coronavirus y desempleados, estímulos fiscales a empresas y reactivación económica con la ayuda del sector privado y social, así como respaldar la economía familiar mediante apoyos a los pagos de servicios básicos. En materia de salud, hacen un llamado a la reconversión de hospitales, ampliación masiva de pruebas, protección y equipo para todos los trabajadores de la salud. Y aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno y altos funcionarios donarán 2 meses de su salario ante la emergencia sanitaria. Claudia Sheinbaum detalló que trabajarán en elaborar un esquema para entregar estos recursos de los secretarios, secretarias y directivos. Sheinbaum precisó que estiman recabar 50 millones de pesos. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Los dineros. Buenas tardes, Yuri. Buen inicio de semana para todos los que nos ven. A propósito del discurso dominical del presidente, el Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a las principales organizaciones del sector privado, como la Asociación de Bancos de México, Concamín, Coparmex, Consejo Nacional Agropecuario, entre muchas otras, publicó un desplegado en el que dicen que, entre otros cosas, elementos, que este momento, posponer decisiones es en sí una mala decisión. Menciona, cada día perdido se traduce en un mayor daño para las familias mexicanas. Además menciona el CCE que es tiempo de que trabajemos juntos en un gran acuerdo nacional. Es el posicionamiento pues que marca una distancia importante de parte del sector privado. Hoy temprano en la mañana en radio platiqué con la fundadora de la Asociación de Emprendedores de México, Juana Ramírez, y de acuerdo a una encuesta que realizaron ellos, el 77% de las empresas mexicanas podría dejar de operar en los siguientes 2 meses en este contexto. Por otro lado, mencionar, Yuri, que Cemex anunció que suspenderá operaciones en México hasta el 30 de abril para acatar las medidas de las autoridades. Estamos hablando de más de 300, tiene 13 plantas, en fin, es grande la operación de Cemex, obviamente, en México. Desde la Cámara del Cemento se anunció desde la semana pasada también la suspensión de las actividades porque la construcción pues hoy no está ocurriendo en México como consecuencia de las determinaciones de la Secretaría de Salud. En otros temas, Yuri, Aeroméxico dio a conocer que en marzo el volumen de pasajeros internacionales cayó 51% y el de pasajeros nacionales 36%. Y vinculado a ello, de acuerdo con un cálculo del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la ANAHUAC, de reducirse en 75% los viajes domésticos y 80% los arribos internacionales, el impacto económico sería de 239 mil millones de pesos, pero el dato es que solo en marzo, es decir, es un impacto inmenso, lo que implica el mayor impacto justamente para el sector turístico en la historia de nuestro país. Por último, mencionar que la producción de automóviles, que es uno de los motores que impulsa la economía mexicana, retrocedió 24.5% en marzo, así que una caída fuerte. Por último, mencionar que el dólar interbancario se ubicó en 24 pesos con 78 centavos, prácticamente casi igual. Ayer tuvo una depreciación nuestra moneda, pero luego fue corrigiendo a lo largo del día, afortunadamente. Quiere decir que en las ventanillas de los bancos pues lo puedes encontrar arribita de los 25 pesos, querida Yuri. Pues ahí está mi queridísimo Rodrigo Pacheco. Lamentablemente todo lo que se haga y todo lo que se decida en estas circunstancias y en esta coyuntura va a tener consecuencias de mediano y largo plazo, sí o sí.
Así es, Yuri, pues este tipo de crisis nos pueden llevar hasta una generación completa si no se manejan adecuadamente. Es correcto. Gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri. En Hidalgo, por COVID-19, impiden paso a pueblos mágicos. Pueblos mágicos de Hidalgo cerraron su acceso a visitantes y turistas a fin de evitar aglomeraciones y prevenir el contagio de coronavirus COVID-19 durante la contingencia. Queríamos pasar a desayunar aquí al centro de Mineral del Chico y observar también cómo está la situación. Se habla mucho, se dice mucho del virus, pero queríamos percatarnos cómo está la situación. Sin embargo, no hay acceso y bueno, con mucho gusto nos regresamos y les agradecemos enormemente esa atención que están dando. Aquí se está haciendo un escudo sanitario, obviamente siguiendo el protocolo que nos ha indicado la Secretaría de Salud Nacional, Estatal y Municipal. Estamos deteniendo todos los vehículos y preguntando hacia dónde se dirigen, de dónde vienen, algún malestar, etc. En Mineral del Chico, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal implementaron un filtro sanitario permanente en el que se sugiere a los automovilistas permanecer en casa, además de informarles que todos los negocios y experiencias turísticas se encuentran cerradas. ¿De dónde viene? De aquí, de Acasochitlán. ¿De Acasochitlán? Sí. ¿Hacia dónde se dirige? Aquí a Mineral del Chico. ¿Tiene casa, familia? Mire, por el momento nuestras tiendas, nuestros negocios, nuestros parques están cerrados por la contingencia. Estamos evitando a que pasemos a fase 3. No sé si guste visitar otro pueblo o mejor, más que nada, manténgase. El Parque Cedral está cerrado. Mejor manténgase en casa hasta que pase la situación. Hoy en día aquí en Mineral del Chico tenemos el puesto de vigilancia aquí en la entrada, que es el lugar denominado Las Milpas, a modo de que la gente que nos visita de otros estados aquí a la cabecera municipal, si no tiene nada a qué venir acá, le estamos invitando a que mejor se recuerden en casa. Además de la orientación en carreteras, en la entrada al Parque Nacional El Chico se colocó un anuncio para informar la cancelación de eventos y festividades de Semana Santa que han logrado reunir a más de 15,000 personas. Para Imagen, Brenda Salas. Pero no solo en Hidalgo impidieron el paso. Cheque. Estamos aquí, puro gente de la comunidad de Sayulita, gente del pueblo. Así que aquí estaremos tiempo infinito. No sé cuánto vamos a estar aquí, pero vamos a estar haciendo el plantón. Sí, pero ahorita no sé si le dijeron que tomaran precauciones de venir aquí a Sayulita. Pues lo siento, porque si viene... ¿Están ahí de que mi familia hospedada? ¿Dónde sí, me quedado? Híjole, amiga, pues este es un problema bien grave. Deberían de haberse puesto desde su casa quedarse ahí resguardados porque está acá. Y así, habitantes de Sayulita, Nayarit, impidieron el paso a los turistas. Los pobladores instalaron retenes provisionales a la entrada de este lugar ante el temor de contagio de coronavirus. Aseguran que continuarán bloqueando los accesos el tiempo que sea necesario. Comerciantes lamentan la medida, pues aseguran que su economía está absolutamente basada en el turismo. El gobernador del estado precisó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública serán los encargados de clausurar establecimientos que no cumplan con el cierre ordenado. Pero sí estoy molesto. Estoy molesto porque tengo el dato de que están llegando personas de nuestro estado vecino de Jalisco, personas que tienen positivo el COVID y ellos vienen a encerrarse acá. Hemos tomado la decisión de... Y en otros temas, agradece el canciller Marcelo Ebrard a Aeroméxico por facilitar el viaje a China para garantizar el traslado de ventiladores y equipo médico que permitirán a México hacerle frente a COVID. Es ella, Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien encabeza el vuelo llamado Misionero de Paz. Será ella quien supervise todos los procedimientos para traer a México los insumos médicos que no se producen en México. Este vuelo llegará a Shanghái, donde recogerá el primer pedido de equipo de protección para el personal sanitario. Ira Mortado, voy contigo a darle una vuelta al mundo.
Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es, aquí iniciamos esta vuelta por el mundo y toda su información. Vámonos a nuestro primer destino, Estados Unidos. Allá se preparan para la semana más trágica de su historia a causa de la pandemia del COVID-19. Autoridades de salud afirman que será tan letal como el 11 de septiembre. Esto es lo que dicen las autoridades de Estados Unidos, ¿eh? Al momento, pues se registran más de 9,000 decesos y al menos 334,000 infectados. Es el territorio más afectado en el mundo y justo aquí alertan del primer contagio de un animal. Se trata de una tigresa de 4 años que habita en el zoológico del Bronx. Fue contagiada por un cuidador que era portador asintomático. Y bueno, y aquí se rompe esa teoría de que los animales no se contagiaban de este virus. Mientras tanto, a nivel mundial, vámonos a las cifras, vámonos a las estadísticas para ver cómo andamos. Por la pandemia van más de 72,000 muertes, según el mapa de esta universidad, de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Mientras que el número de contagios es de más de 1,309,000. Ahí están los números. Vámonos ahora a España. ¿Qué está pasando por allá? La cifra de muertos va a la baja por cuarto día consecutivo. Afortunadamente, las últimas horas registraron 637 decesos nada más, afortunadamente porque estaban muy fuerte. En Italia, mientras tanto, también desaceleró el número de fallecidos con 525. Obtuvo la cifra más baja de las últimas 2 semanas. ¿Y saben por qué consiguieron estos resultados? Porque se han quedado en su casa. China ya descendió hasta la 6ª posición de los países afectados por el coronavirus. Así la situación en el mundo con esta pandemia. Mientras tanto, vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Llegamos hasta Reino Unido. Allá Boris Johnson es asistido con oxígeno tras ser hospitalizado por COVID-19. El primer ministro ingresó a un centro médico de Londres tras no poder recuperarse en su domicilio de la enfermedad que padece desde hace 10 días ya. En Reino Unido, la enfermedad ha dejado más de 4,000 muertos hasta este momento. Mientras tanto, una enfermera narró a la BBC que las condiciones son tan complicadas que atienden turnos de 13 horas y deben utilizar bolsas para residuos hospitalarios y lentes de esquiar como protección. Y de este lado del mundo, desafortunadamente, la situación no es diferente. En Ecuador, por ejemplo, entregan ataúdes de cartón, esto en Guayaquil, ante la escasez de los de madera. Las autoridades, en colaboración con la Asociación de Cartoneros, entregaron los primeros 200 de los 2,000 que prevén facilitar a todos los afectados. Esto a días de que el vicepresidente se disculpara por el manejo de muertos durante esta pandemia, que orilló a ecuatorianos a cremar a sus familiares en la calle. En este país, el virus ha provocado 3,600 contagios y también 180 decesos. Eso en Ecuador. Mientras tanto, ahora vámonos a Nicaragua. Allá también están alertando por la ausencia de Daniel Ortega. El presidente lleva 24 días sin aparecer públicamente en plena crisis por el COVID-19. Fueron 24 horas las que no se ha visto al presidente. Incluso fue el gran ausente en el funeral del diputado sandinista Jacinto Suárez, que se realizaron este 2 y 3 de abril allá en Managua. Yuri, amigos, hasta aquí la información internacional. Regresamos contigo. Se están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, quédense en casa. Sé fuerte, México, ánimo. Ahí vamos. Muchísimas gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri. A pesar de la crisis epidemiológica, siempre hay una luz de esperanza. Estamos muy contentas de que estés bien, ¿vale? Y nos das fuerza para seguir luchando para salvar a más, ¿vale? Vosotros son unos campeones, unos campeones. Así, entre aplausos y porras, despidieron a este hombre de la unidad de cuidados intensivos tras vencer al coronavirus. Ocurrió en España. El hombre agradeció al cuerpo médico la atención recibida durante su tratamiento. Su mejoría es un impulso para todos los médicos de este hospital en Barcelona, para seguir luchando por la vida de más pacientes que evidentemente se encuentran todavía en tratamiento. Voy a la pausa, pero al regresar, la mamá de Juanito recuerda a su pequeño. Como le informé al inicio de esta emisión, Juanito falleció este fin de semana en un
Lamentable accidente en su casa. El niño cuidó a su mamá durante más de 20 días. Ella estaba enferma de coronavirus. Esto fue lo que ocurrió. Eduardo siempre me cuidó. Eduardo era el que me hacía de comer, el que me ayudaba, el que estaba aislado conmigo. Eduardo siempre estuvo ahí. Y lo vuelvo a repetir, él me decía, mamita, yo me quedo contigo y si nos morimos juntos. Y las ironías de la vida, se murió mi niño y me quedé yo. Eduardo Magaño, un pequeñito de 14 años de edad, estuvo al lado de su madre Adriana desde que ella se enfermó de coronavirus. La acompañó en el aislamiento, pero justo el día que su mamá fue llevada al hospital, se registró un accidente en su casa. Me llevaron al Hospital de las Américas unos epidemiólogos para que me hicieran estudios pertinentes porque para darme mi alta, de hecho ya me dijeron que ya no soy contagiosa. Estaba yo en las Américas cuando llegan y me dicen, Adriana, el gordo murió. ¿Qué? Todavía me reí, pensé que era broma y me dice que el gordo murió. Fue cuando ya lo creí. Mi hijo se quedó en casa y su idea era darme la sorpresa de que la casa la iba a dejar limpia. Ese día llovió mucho y su casa en Ecatepec se inundó. Por la lluvia se anegó agua en la casa. Él la quiso sacar y se le hizo fácil sacarla con una bomba de las que jalan agua. Colocó la bomba en el piso, la conectó y sufrió una descarga eléctrica y ahí su muerte fue instantánea. Señores, con esto que me pasó, que mi hijo sirva de ejemplo. El COVID-19 es real y, como se los dije anteriormente, no solo la enfermedad te acaba, también aísla a las familias y por aislarnos pasó esta tragedia. Por eso mi hijo está muerto. Entonces les pido por favor a la comunidad en general que se protejan, su uso de cubrebocas, de guantes, todo lo que tengan que ponerse para sanidad. Cuídense. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Una tragedia sobre la tragedia. En otros temas, asegura Andrés Manuel López Obrador que autoridades trabajan en caso de Ana Paola, la niña de 13 años violada y asesinada dentro de su propia casa en Nogales, Sonora. El presidente señaló que su gobierno sigue al pendiente de este tema, el tema de los feminicidios. Esto a pesar de que debe atender asuntos relacionados con el coronavirus. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en Sonora acusa que la Fiscalía del Estado actúa lentísimo en la investigación del homicidio de esta menor. Y en Michoacán, activa gobernador protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género. Silvano Aureoles reconoció que el confinamiento para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 podría ser causa de violencia de género, por lo que la medida ofrece instrumentos para apartarse de una situación de riesgo, así como la posibilidad de salvaguardar a sus hijos. Adri Treviño, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues iniciamos la semana con altas temperaturas y en gran parte del territorio nacional, con temperaturas extremas de 45 grados hacia parte del sur y del sureste de nuestro país. Y esto a pesar de que tenemos dos frentes fríos que están afectando. El número 48, que está generando inestabilidad atmosférica y algunas precipitaciones, y el frente frío número 49, que estará ingresando por la porción noroeste. Sí está favoreciendo descenso de temperatura hacia esta porción y fuertes rachas de viento, además también de precipitaciones, que justamente veremos en nuestra siguiente imagen, que nos muestra el acumulado de lluvia que esperamos para el día de hoy hacia el norte de Baja California, y por supuesto continúan algunas lluvias hacia el norte y noreste de territorio nacional, hacia el centro del país, en el oriente, y también se extienden hacia parte de Oaxaca y de Chiapas. No se descarta la presencia de granizadas. Específicamente, ¿cómo estarán las temperaturas el día de hoy en algunos puntos de nuestro país? Hacia la porción del noroeste esperamos precipitaciones en Tijuana y en Ensenada, 17-18 grados, hay que tomarlo en cuenta. Mexicali despejado con 26, hacia el norte y noreste Ciudad Juárez con 25
25 grados, Saltillo 28, Monterrey con 26 y San Luis Potosí con 32 grados. Hacia la porción media, el día de hoy hay probabilidad de tormentas en Pachuca con 24 grados, algunas lluvias aisladitas que todavía se pudieran presentar en la Ciudad de México con 27 grados, también en Toluca, alcanzando 24, Morelia 29, León con 32, Guadalajara igualmente y también para Colima con un cielo mayormente despejado. Hacia parte del oriente, sur y sureste, lluvias que también continúan en Jalapa, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez, Veracruz despejado con máxima de 30, Villahermosa 38, Campeche 35, Mérida alcanzando 40 grados el día de hoy y para Cancún esperamos una máxima de 30 grados. Así que la información del pronóstico del tiempo, Yuri, regresamos contigo con más información. Muchas gracias, Adri. En otras noticias, interpone la UNAM dos denuncias por incendio de la FES Acatlán la madrugada de este 5 de abril, donde resultaron 2 personas lesionadas. El siniestro afectó oficinas del edificio de gobierno y en el interior se encontraron algunos artefactos explosivos, como bombas molotov, petardos y botes de gasolina. La universidad externó su rechazo a la violencia generada por el grupo que atentó de nueva cuenta contra el patrimonio de la UNAM. Ante el avance de la pandemia, el temor de que perros y gatos sean portadores del virus sigue presente. Por eso es importante que ponga muchísima atención a esta información. Los coronavirus no son algo nuevo para las mascotas. De las cepas identificadas, el CCB afecta a los perros en el tracto digestivo por contacto con las heces de otros perros. En los gatos, el coronavirus que ataca es el FSB, también provoca complicaciones digestivas. Ninguna de ellas se transmite a seres humanos. Ante la pandemia, no hay razón para abandonar a nuestras mascotas ni dejarlas fuera de casa. Perros y gatos pueden convivir con personas aún contagiadas de COVID-19. Especialistas afirman que incluso pueden dar un paseo corto fuera de casa. Al regresar, solo es necesario asear sus patas y hocico con una solución de alcohol y agua. Lo mismo sucede si deben acudir a una revisión con el veterinario. Las mascotas son una gran compañía ante este confinamiento. No temas acariciarlas. Solo recuerda que después debes seguir las indicaciones de un buen lavado de manos. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Antes de la pausa le cuento, la CIA revela documentos sobre ovnis. Sí, sobre ovnis en plena cuarentena de COVID-19. Se trata de 10 archivos que datan de 1950. Algunos casos que ocurrieron en Alemania, España, África y el Congo. También publicó unos consejos para investigar objetos voladores. Miren nada más how convenient, ¿no? O qué conveniente es desclasificar documentos que tienen que ver con platillos voladores. En estas circunstancias, claro que los queremos leer, claro que todos queremos saber qué dicen, pero justo ahorita. Voy a la pausa y al regresar, ¿qué latina vence a J-Lo y a Shakira en TikTok? Ahorita le cuento. El presidente López Obrador agradeció el apoyo y solidaridad de los hospitales privados ante la crisis del coronavirus y pidió a quienes tengan seguro de gastos médicos y presenten síntomas de coronavirus que si tienen que ir a un hospital y tienen seguro, vayan a hospitales privados para que los diagnostiquen y en su caso para que ahí los traten. Eso, entre otras cosas, ayudará a aligerar cargas de trabajo en hospitales públicos. Estamos, repito, contando con la solidaridad de muchos empresarios. Ayer hice un llamado de que se le dé preferencia aún en hospitales donde se paga, aún en hospitales donde pueden asistir los que tienen un seguro, que se le dé preferencia a los adultos mayores del sector privado. Y bueno, y es que de acuerdo con especialistas, en los momentos agudos de la crisis de coronavirus, que pueden venir en unas semanas, unas 3.500 personas infectadas se atenderían en hospitales privados. De esas 3.500 personas, unas 2.400 irían a camas de piso general y poco más de 1.000 necesitarían camas de terapia intensiva. Si se hace el cálculo,
de cuántos días estarían esas personas en hospitales privados, que puede ir de 8 a 12 días, si se sacan los costos por pacientes en cama general o en terapia intensiva, ahí está el total de lo que costaría, casi 1,000 millones de pesos. 998 millones de pesos, 1,000 millones de pesos. ¿Quién los pagaría? ¿Quién pagaría esa atención médica en hospitales privados? Pues pagarían esencialmente las compañías de seguros. Habrá algunas pocas personas que no tengan seguro y vayan a un hospital privado. La atención de esas 3,500 personas que podrían ir a hospitales privados no le costaría al gobierno. Serían 998 millones, 1,000 millones de pesos de ahorro. Por eso resulta esencial, crucial, que los hospitales privados sigan brindando puntual servicio a las personas afectadas. Y vamos a salir adelante. Eso en México. En Estados Unidos, Donald Trump hizo este anuncio. Today I can so proudly announce that hospitals and healthcare providers treating uninsured coronavirus patients will be reimbursed by the federal government using funds from the economic relief package Congress passed last month. This should alleviate any concern uninsured Americans may have about seeking the coronavirus treatment. Sobre la situación de los hospitales en Estados Unidos, interesante esto que publicó el New York Times. Dice que el virus ha dejado a muchos hospitales privados con dificultades financieras. La mayoría suspendió sus líneas de negocios más rentables, cirugías, consultas, etcétera, cancelando procedimientos que no son considerados esenciales frente a la pandemia. Algunos han estado invirtiendo mucho para prepararse para atender a los pacientes con coronavirus y han estado pagando tarifas superiores a las del mercado, desde cubrebocas, respiradores, que hoy están más caros de lo que costaría en una situación normal. Algunos hospitales allá en Estados Unidos, incluso las cadenas más grandes, con balances sólidos, han comenzado a despedir a su personal. Y esta es la situación para hospitales privados en Australia y España, donde piden apoyo y exenciones en el pago de impuestos durante la pandemia. En Australia, los 657 hospitales privados alcanzaron un acuerdo con el gobierno para enfrentar juntos la epidemia de coronavirus COVID-19 en beneficio de la población de ese país. El acuerdo establece que 105,000 médicos, enfermeras, camilleros y personal sanitario altamente capacitado serán transferidos de manera temporal al sistema público de salud ante la emergencia por el coronavirus. El gobierno de Australia asumirá la mitad del costo, es decir, 1.300 millones de dólares australianos, a fin de integrar parte del personal y del sistema hospitalario particular con el sistema público de salud y enfrentar la fase más aguda de la pandemia, dijo el ministro de Salud Greg Hunt. Los nosocomios particulares también accedieron, de ser necesario, a proporcionar al sector público parte de sus equipos de protección personal y ventiladores, bajo el mismo esquema de contraprestación. También se establece que los hospitales particulares en Australia podrán brindar alojamiento para casos de cuarentena y aislamiento donde se implementen procedimientos de seguridad. En tanto, en España, la Alianza de Sanidad Privada Española demandó al gobierno de ese país medidas urgentes para el sector, en especial apoyo financiero y medidas fiscales para sortear la crisis en el sistema de salud a causa de la epidemia de coronavirus. Los hospitales privados ibéricos solicitaron al gobierno un esquema de contraprestación del 75% que cubre el desgaste que ha sufrido el sector ante la crisis sanitaria. Demandaron la exención de las cuotas al sector privado de salud en los rubros de seguridad social durante el tiempo que dure el estado de alarma, así como la postergación del pago de impuestos. Ello permitiría a los hospitales privados españoles acceder a líneas de crédito por parte de los bancos, avaladas por el Estado, para afrontar pagos que exigen los proveedores sanitarios, que han elevado el precio de sus productos por la epidemia de coronavirus. Informó para Imagen, Héctor Figueroa. Id al lugar que está delante de vosotros, y luego que entréis, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha subido hombre alguno. Desatadlo y traedlo.
Así es como inició la Semana Santa en Iztapalapa con la celebración del Domingo de Ramos. Por primera vez en 117 años se realiza a puerta cerrada como medida preventiva ante coronavirus. Esta vez no hubo recorrido ninguno por las calles de la alcaldía. Todo fue en un lugar controlado por autoridades y transmitido por televisión abierta e internet. En estados de la República también se celebró con medidas preventivas. En Guerrero, Monterrey y Tamaulipas hay iglesias abiertas, pero no se ofrecen misas. Los feligreses oran tomando la sana distancia. En el Estado de México y en Sonora, la bendición de Ramos fue a través de las redes sociales. En Tlaxcala, la mayoría de las iglesias fueron cerradas. Sacerdotes de todos los estados llaman a los fieles a rezar desde sus casas. Este es el Cordero de Dios que... Mateo. Pues es que es la fe que tenemos. Creemos que cuando venimos y nos ponen un agua bendita, pues nos ayuda tanto a sanar como a revivir un poquito. Que según ahora todo va a ser por Facebook, pero pues no es lo mismo que venir a la iglesia personalmente. La bendición igual llega por gracia divina. Celebraremos. En información de última hora, el primer ministro de Reino Unido fue trasladado a terapia intensiva. Como le informé, Boris Johnson fue hospitalizado a 9 días de haber sido diagnosticado con COVID-19. Carrie Simons, la novia del político británico, quien se encuentra embarazada, también anunció que ella dio positivo a coronavirus. Y en la Ciudad de México hay 9 policías con COVID-19 y 59 sospechosos, informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La dependencia precisa que un infectado pertenece al sector San Jerónimo y 6 más a la del Valle. De los 2 restantes, 1 pertenece a la Policía Bancaria e Industrial y 1 más a la Policía Auxiliar. Además, 2 de los casos confirmados están hospitalizados y el resto en aislamiento domiciliario. Ya nos vamos. Yo lo espero a las 9 de la noche en Imagen Radio y nos vemos mañana aquí a las 2 en el 3. Mientras tanto, buen provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.